Buenas noches. A ver, vamos a intentar nuevamente, ahora sí, a ver si podemos encontrar, contactar a Marcelo, que estábamos teniendo unos problemitas. Vamos a ver si ahora sí. ¿Estás por aquí? A ver si te veo que está con algún problema aquí para el ingreso. Mm, ¿Dónde estás? No te veo todavía, Marcelo. Me dice que ya está con... Ahora sí, bueno, empezamos nuevamente. Habíamos ya hecho una primera presentación. Les contaba que hace 6 años yo abrí este espacio con la finalidad de entregar bienestar, y una de las cosas importantes en este tema es dar bienestar. La sexualidad es parte del bienestar. Así que hoy vamos a estar hablando con Marcelo sobre este tema. Y claro, como madre que yo soy, creo que es un tema que a veces no sabemos por dónde abordar. Entonces, él, que ya tiene mucha experiencia en esto, nos va a ir dando sus puntos de vista y sus tips. Veamos si ahora sí me aparece, que no sé por qué. Vamos. Ahora sí. Ahora parece que sí. Estamos, ahora sí. Hola, a ver, Estamos, todavía ¿sí no me te ves? vemos. No, todavía no te vemos. Tengo un problema ahí con la cámara, dame un segundo. Ya, tranquilo. Bueno, hasta eso iba presentando un poco. Hablaba de este tema, que es un tema un poco hablado. Digo que es uno de los temas tabús. Así que ahí te tenemos, Marcelo. Ahí Ahí estás. estoy. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí que bueno. Qué gusto, bueno que pudimos conectar. Sí, muchas gracias. Yo contaba hace un momento que estuve en un taller el año pasado con mi esposo de sexualidad consciente, que lo dictaste tú y María Guadalupe, que fue muy bonito, ¿no? Encontrar que hay un mundo grande, nuevo, diferente, y como pareja siempre nutre, ¿no? Eso estaba comentando hace un momento, y la importancia de hablar de este tema que no se habla, que es la sexualidad. Entonces, aquí tenemos al experto, muchas gracias. Preséntate un poquito, Marcelo. ¿Quién eres y cómo llegas a este camino de la sexualidad consciente? Gracias, Nadia. Más bien, primero, un gustazo. Gracias por la invitación. Bueno, para mí ha sido todo un viaje. Llevas toda la razón cuando hablamos es un tema tabú y sigue siendo un tema tabú. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta de parejas, trabajo en masculinidad consciente, sí, en sexualidad consciente también. Y yo llego a este camino hace más o menos unos 10 años, casi 9, 10 años. Así es que ya llego un poco viejito. Y fíjate que es increíble, ¿no? Porque yo justo me hacía esta pregunta, decía, wow, llego casi a mis 40 años a ver este mundo, realmente a mirar qué es la sexualidad en toda su dimensión, ¿no? Y una de las cosas que yo decía, ¿cuánto tiempo pasé desde una visión equivocada, ¿no? Desde una manera que nos enseñaron, si es que nos enseñaron algo, más claro, ¿no? Exactamente. Empecemos por ahí, porque nunca nos enseñaron. Y lo poco que hay no alcanza a entender o a la dimensión de lo que es la sexualidad y lo sagrado que es y lo potenciadora que es. Eh, y bueno, y un poco hablando del tema de la sexualidad, yo digo, bueno,
¿Cuánta gente ahora, a través de este live o a través de actividades, puede irse enterando, ¿no? De lo que yo he ido trabajando y enterándome en todos estos años, ¿no? A la final es una búsqueda, fue una búsqueda personal y creo que va llegando todo su tiempo también. Y ahí te pregunto, si es que a nosotros no nos dijeron nada, ¿por qué ahora nosotros sí lo tenemos que decir? Yo creo que es una responsabilidad. Sí, yo creo que yo lo veo desde mí, ¿no? Yo miro que es mi responsabilidad porque tú decías el experto, yo no me considero un experto, simplemente es acceso a información. Y a través de ese acceso a información es poder difundir, poder socializar, poder poner sobre la mesa este tema de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad, una urgencia, porque creo que cada vez se va desvirtuando, cada vez nos vamos alejando de lo hermoso que es la sexualidad y es una pena que eso pase, ¿no? Así es que yo creo que es una responsabilidad para mí. Creo que estamos pasando de algo que no se habló, se estuvo, era secreto y mira tú cómo aprendes y mira tú qué pasa, a algo que en cambio es como, se ha vuelto muy ligerito, muy vacío, digo yo. Nos fuimos del un extremo al otro, me parece, y creo que esa es la urgencia como padres, ¿no? Totalmente. Y yo no sé si ponerlo así como de un lado al otro, porque realmente creo que ni siquiera empezamos a entender, creo que no estamos en ningún lado, realmente, ¿no? Es decir, es tan escasa, a ver, es tan escasa la verdadera información y es tan amplia la información equivocada. Y ese es el problema. Porque tenemos lastimosamente, la pornografía se ha vuelto en la escuela de la sexualidad. Y eso es terrible, es triste y nos está llevando a situaciones muy penosas para todos los seres humanos, ¿no? A veces creemos que la pornografía es pocas personas, allá mi hijo imposible, no, como, o sea, no, ni de casualidad, pero estuve escuchando que en la pandemia esto aumentó muchísimo, la verdad las pantallas se volvieron algo muy común. ¿Qué has visto tú? Tal vez nos puedes comentar algo en terapia o qué, o sea, ¿qué está causando este tema? Bueno, este es un tema muy controversial, podría decirlo, porque es un tema que pueden acceder cualquier persona ahora. Si tú miras en el avance de la pornografía en la historia del tiempo, antes eran las revistas, ¿no? Después eran los videos, los VHS, ¿no? Si recuerdan. Eh, y pasamos ahora a una pornografía de acceso ilimitado, de prácticas ilimitadas, de prácticamente no restricción y de un consumo que va en aumento día a día, ¿no? Y lastimosamente en ese consumo eh, hay estudios donde nos hablan que ya los niños y niñas a los 8 años comienzan a tener su primer encuentro con algún evento pornográfico, ¿sí? Entonces, este mundo para mí roba la educación sexual, ¿no? Y entonces los padres estamos en el reto de que no nos robe la pornografía esta oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas sobre la sexualidad, ¿no? Y las consecuencias de la pornografía son terribles, ¿no? Son, tienen varias consecuencias a nivel psicológico, a nivel neuronal, a nivel conductual, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad, como padres y madres responsables y seres conscientes, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y cuando digo tomar cartas en el asunto es ir a nosotros también como adultos, ¿no? Nosotros y nosotras y decirnos, bueno, ¿en qué estoy en esto? ¿No? ¿Consumo yo también? ¿No? Cuestionarnos de eso, ¿desde dónde estoy mirando la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? ¿No?
y poder poner sobre la mesa, porque yo diría que ya está sobre, más que sobre la mesa, está en la web, está en internet, está en el mundo, y lastimosamente desde una visión para mí equivocada. No, no quiero juzgar, realmente quiero pasar de juzgar las situaciones, sino porque el tema no es decir, entonces prohibimos la pornografía y listo, no va por ahí. Ah, Primero que no van a quitamos los poder. electrónicos y quitamos los Claro, electrónicos y se acabó. No es tan claro, fácil. quitemos los aparatos y acabó. O sea, no va por ahí el tema, ¿no? Esa no es la solución. La solución es comenzar a cuestionarnos qué hace que los niños, niñas, adolescentes y adultos consuman la pornografía. Es lo que tenemos que cuestionarnos y sobre eso tenemos que actuar. Entonces yo no quiero realmente juzgar, pero sí quiero eh, cuestionar qué hace que lleguemos a eso, porque acceso va a haber siempre, ¿no? Entonces, claro, claro, es imposible y ahí está. Ajá, Y la invitación es entonces, ok, a pesar de que esto hay, nosotros como padres tenemos que tener la información adecuada para poder sentarnos con ellos y hablarlo de una manera natural, que era lo que yo decía. Claro, una manera natural, algo que a nosotros jamás nos dijeron, necesita información, necesita, o sea, ¿de dónde si no? totalmente. Es que ese es digamos, el problema, porque venimos de una cultura tabú, ¿sí? Que pone la sexualidad en la oscuridad, lo pone atrás, no lo pone, no lo hablamos, no lo nombramos, ¿no? Y, y es algo tan básico, es decir, podemos hablar de nutrición, ¿no? Entonces hablamos de nutrición en la familia, hablamos de cómo funciona el aparato digestivo, ¿ok? Pero el tema de la sexualidad no lo hablamos. Y entonces esto ha sido por generaciones y generaciones un tabú. Por eso digo que para mí es el reto de nosotros, padres y madres de familia, seres adultos, el reto y el desafío de hacerlo. Porque si no lo hacemos, las consecuencias para nosotros mismos, nuestros hijos e hijas, cada vez son más preocupantes y cada vez son eh, más dañinas para ellos, ¿no? Para su integridad. Ahora escuchaba a alguien que me decía, bueno, que aprenda solo, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son de dónde aprende? Porque en el colegio se les da muy poquito, habrá 1, 2 horas y básicamente yo creo, puedo estar equivocada, que es temas de prevención de embarazos y temas de estar atentos a cosas y nada más, o sea, ahí se acaba. Bueno, en la religión ni se diga, y ya, y la pornografía, no hay más, o los amigos. Entonces, Totalmente. Y eso lleva mucho sufrimiento. Lo que no entendemos es que el no hablar de esto, ¿sí? Lleva a mucho sufrimiento de hombres y mujeres por igual, ¿no? Y entonces tenemos las prácticas de embarazo adolescente, violencia, machismo, sexismo, cosificación del cuerpo de la mujer, eh, angustia, ansiedad del hombre, ¿sí? Por el desempeño, porque tienen un libreto que no es real. Y es algo que no decimos, ¿no? O no sabemos, pero la pornografía es una fantasía, es mentira lo que vemos ahí, no es real, es una ciencia ficción, ¿no? No existe, eso es lo que vemos, todo lo que vemos ahí no es de la sexualidad. Entonces, es basar la educación, claro, que tú dices que aprenda solo, bueno, entonces es como, no sé, ¿cómo comparar? Básicamente que te digan, aprende solo a manejar, pero nadie te enseña a manejar. Entonces te vas a chocar miles de veces y vas a sufrir y vas a tener un accidente y te vas a enfermar o tal vez te puedas morir, ¿no? Entonces, es como decir eso, ¿no? Entonces, y cuando tú dices esto, que aprendas solo, a mí se me viene es, ¿qué hace que yo diga eso? ¿Tengo miedo de hablar? ¿Tengo terror de poner mi propia experiencia? claro, ¿No? fue mala o fue tan dura o no sé, o sea, ¿por qué yo no? ¿Por qué es algo que
que nos asusta. Que nos Sí, asusta. que nos asusta, ¿por qué? Porque vivimos, esto es interesante, porque nosotros vivimos en un paradigma sexofóbico, ¿Qué ¿no? significa eso? Esto significa que tenemos fobia al placer y fobia a la sexualidad, ¿no? Entonces, hay algo interesante en la sexualidad, que es la sexualidad va más allá obviamente, de la genitalidad, ¿no? Que es lo único que nos enseña la pornografía, pero nosotros venimos de eso. Hay que entender que nosotros venimos de una relación sexual. Si no, no estaríamos acá, ¿no? Eso es obvio. Entonces, gracias a la relación sexual, a la energía sexual, al encuentro de dos seres, se pudo dar vida, que somos nosotros. Y entonces es un nivel sagrado, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo esto. Entonces le vamos perdiendo el sentido a la sexualidad, nos vamos desencontrando y ahí vamos teniendo mucho sufrimiento. Entonces cuando digo sexofóbico, yo me cuestiono, simplemente fíjate, cuando yo me topo aquí, me dices la cabeza, me topo acá el corazón, me topo acá el pulmón. Nos topamos en los órganos sexuales, en el pene, ¿y qué decimos? Pipí, qué sé yo. Le ponemos cualquier otro nombre del cual es, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esas pequeñas cosas, estamos poniendo en la oscuridad algo que debería estar siempre en la luz, que debería ser hablado y gestionado por todos y todas. Y tú dijiste una palabra muy interesante, la naturalidad. Porque es natural, porque es parte de nuestra vida, ¿no? No, hay unos autores que mencionan que no simplemente es un área, es la vida, ¿no? Y hay estudios en donde nos habla que cuando estamos en un encuentro sexual, estamos haciendo el amor, las células se conectan con el eros y se conectan con la vida, ¿no? Y cuando no es, y cuando suprimimos esta parte, las células se conectan con la muerte, con el tánatos. Entonces, es algo que es digno de ponerlo sobre la mesa, que es necesario y que los padres y madres y los adultos tenemos que tomar acción, ¿sí? Porque sí, nos están ganando la pornografía, un área Urgente. que es urgente, totalmente urgente, Por acá ¿sí? nos preguntan, entonces, ¿cómo saber qué decirles, cuándo hablarles a nuestros hijos? Ok, eso es todo un tema que lo vamos a mirar en el taller que vamos a tener el domingo, ¿no? Pero sí podría decirles que lo primero que tenemos que mirar a nosotros y mirar nuestra sexualidad. Y a raíz de ir mirando nuestra sexualidad, nosotros poder entender empáticamente a los hijos y poder hablar desde la naturalidad, poder hablar desde ahí. Es como hablar del sistema digestivo, ¿no? Es que tenemos que cambiar el chip. Y es lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar el paradigma. Eh, y obviamente este paradigma fue impuesto por siglos y siglos y siglos, cuando se satanizó el placer, ¿no? Cuando se satanizó el disfrute del cuerpo, es decir, la alegría de vivir, ¿no? Y esto tiene muchas influencias, digamos, desde la Inquisición y, bueno, algunas cosas culturales que hicieron que tengamos una escisión, ¿no? Y entonces donde sentir es pecado, ¿ok? Entonces diría que primero cuestionemos nosotros mismos, mismas, informémonos, porque si vamos a hablar de sexualidad tenemos que informarnos. Eso es obvio, si no, ¿de qué vamos a hablar, no? Es como tener el mismo libreto. Muchos padres y madres me dicen, no, yo ya les di el preservativo. Ya, asunto arreglado. Claro, Sí. ¿no? Ya le dije que no vuelva a la casa embarazada. Claro. Y encima más, y es lo que digo, encima más, lo decimos desde la amenaza y la prohibición. Y ese es otro problema, porque miramos desde el miedo, desde cuidado, te embaraces, te va, y tú hablas de educación de colegio, claro, pero ¿qué te dan en el colegio? Los órganos sexuales, si es que te dan, y luego las ITS,
enfermedades de transmisión sexual desde el miedo, más o menos. No tenga placer porque le va a pasar algo horrible. Entonces hay una castración total, pero hay algo que no podemos negar, que es el impulso sexual. Y entonces un profesor tenía que decía, hormona mata neurona. ¿Ok? Por supuesto. Entonces, ¿qué le va a decir a un adolescente? No, no, te encierro, Ya estoy ¿no? nomás. Hasta ahí nomás. Entonces, de alguna forma, esto es un poco fuerte lo que voy a decir, pero tenemos todavía un pensamiento medieval, ¿no? No, hemos evolucionado en un montón de cosas. Tienes un internet que pasa pornografía a toda hora, ¿sí? Con cosas terribles, pero nuestro pensamiento sigue siendo medieval. Es decir, pensamos de la sexualidad como algo pecaminoso, como algo que no hay que hablar. Entonces tenemos que actualizar nuestro software interno, ¿no? Si no, imagínate, seguimos reproduciendo cosas de hace siglos. Ok, entonces el primer tip es mirarnos a nosotros mismos, nosotros con nuestra sexualidad y cómo desde ahí podemos comunicarnos. El segundo es Claro, informarnos para tener una información correcta. ¿Qué otros totalmente. tips nos podrías dar así como para vencer esos miedos de esa conversación? Eh, a ver, yo creo que es importante, se preguntan desde cuándo hablar de sexualidad. Yo digo desde siempre. Y el primer tip importante es nombrar las cosas como son. Cuando yo ya le digo a mi hijo tu pene, a mi hija tu vulva, estoy, ese es el primer tip, desde chiquitos y chiquitas. Cuando me puedo bañar desnudo y desnuda con mis hijos, sí, es la naturalidad, es no ponerle tabús, porque los niños comienzan a aprender eso, ¿no? Entonces les da vergüenza, ¿no? Y mientras más hablemos, más vamos a prevenir, obviamente, abusos sexuales, ¿no? Nosotros sabemos en estadística, me parece que son 7 de cada 10 niñas son abusadas sexualmente por gente de su propia familia, ¿ok? Es Entonces, bastante, eso es un número muy grande. claro, y entonces hay que preguntarse, ¿por qué hay tanta violencia sexual? Entonces, ¿dónde aprendimos la violencia sexual? ¿Dónde aprendimos a, a ver a la mujer como un objeto sexual? Pues es las grandes preguntas. Entonces, ¿aprendimos en dónde? En el porno, con los amigos, con las amigas, y de unas fuentes de informaciones incorrectas. Y si en casa no me hablan, ok, ahí están las consecuencias de alguna forma, ¿no? Y un poco también las películas, ¿no? Esta típica de que es el sexto curso y que todos ya van a tener su pareja y que es la noche y te venden una idea que los chicos se la, se la creen. Y yo, debe haber mucho sufrimiento ahí, ¿no? Pero por supuesto, y bien que nombras esta parte, porque yo les invito a algo, ¿no? Es como cuando vean una película y vean las típicas escenas románticas, ¿no? Que están puestas en, ¿no? Es como mirar desde afuera y cuestionarse esas escenas, ¿no? Y decir, a ver, ponen como el encuentro sexual desde un tema romántico, desde un libreto romántico que no es real, desde una forma romántica que no es real, que es mentira, ¿no? Entonces nos meten eso en la cabeza y cuando los chicos y chicas van a su encuentro sexual, claro, como no coincide el libreto que me pasaron en las películas, en el porno, bla, 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 entonces, ¿qué? Me siento no a la altura, decepcionado, debería ser diferente, tengo algo mal, ¿sí? O por el otro lado, lo venden tan importante este encuentro desde la genitalidad, ¿no? Porque si no tuvieron genitalidad, no tuvieron un encuentro desde ahí, ¿no? Es como debe haber penetración, si no, no es, ¿ok? Entonces, todo esto va en los hombres, para mí, va llevando una educación donde lo importante es tener la penetración, ¿no?
Y eso hace justamente que el hombre comience a ver a la mujer como un trofeo, como algo que tengo que yo satisfacer mi ego, porque ya lo hice, porque tengo que comentarles a mis amigos, a mis amigas, a mis amigos, sobre todo. Entonces, realmente desde ahí se van armando las violencias, ¿no? Entonces, sí es como ir cuestionando esto que nos va poniendo la televisión, Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos que los encuentros son otra cosa, ¿sí? Claro que Entonces, sí. claro. Otra pregunta, Marcelo, volviendo un poquito más a la edad más pequeños los niños. Me llama la atención oír niñas de 15, a veces menos, a veces más. Soy lesbiana. Ahora todas son lesbianas. ¿Por qué? Ok, a ver, aquí hay que contextualizar varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto es mi punto de vista personal, simplemente es un punto de vista, ¿sí? Yo no tengo la verdad absoluta, ni nadie creo que tenga la verdad absoluta, pero lo que yo miro son varias aristas. Una arista, obviamente, es la influencia del porno, por un lado, ¿ok? Que hay una influencia significativa en la educación. Otro tema es, para mí, que estamos en un proceso de evolución y que tenemos que entender eso también, ¿sí? Eh, yo creo que ahora muchos chicos y chicas en la edad de la adolescencia comienzan a explorar y están en el permiso de explorar también y está bien, ¿ok? Porque hay un proceso de identificación, de exploración, de mirar lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Entonces, esa es otra parte natural de la adolescencia, que padres y madres tenemos que entender, porque nosotros tendemos a pensar a nuestros hijos heterosexuales, ¿ok? Entonces ya les encasillamos. Eso es otro factor. Y otro factor es, producto de todo esto, es como yo he visto que es como un modismo también, como decir, sí, yo también soy lesbiana, bla, bla, bla. Entonces son varias cosas que hay que ir analizando. Eh, y ahí que hay que ir entendiendo qué es sexo, qué es género, qué es orientación sexual, ¿no es cierto? Que está bien, cada ser humano tiene derecho a explorar. Eh, y no podemos negarnos a eso que está pasando. Más bien lo que tenemos que hacer es informarnos y conversarlo y orientarnos y orientarles, básicamente, ¿no? Y aceptarles también. Desde esa aceptación de su derecho a ejercer su placer, pero desde una sexualidad informada, una sexualidad sana, una sexualidad de respeto hacia la otra persona, una sexualidad de crecimiento, ¿no? Entonces, son varias cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Es más allá de darle un preservativo, O sea que básicamente. no es una rebeldía, o sea, puede no ser una rebeldía, puede ser algo que solo con un conocimiento verdadero vamos a saber la verdad. Claro que sí. Y está bien, ahora está pasando. Tienes muchas adolescentes o jóvenes homosexuales, lesbianas, transgénero. Está pasando. Cada vez más hay más. Y entonces tenemos que nosotros actualizarnos a lo que está pasando, sin juzgar. Ojo, esto es importante, sin juzgarles. Yo creo que es parte del desarrollo del ser humano, es parte del desarrollo evolutivo, ¿no? Eh, y he visto muchos casos donde adolescentes, bueno, se identifican como lesbianas, después se identifican como hetero, y también tienen el derecho a cambiar, ¿no? Y yo digo, en esa evolución que está pasando, en esa apertura de fronteras que está pasando, aún más necesitamos estar más informados. O Sí, sea, aún más. Es un reto mucho mayor. los niños van corriendo y nosotros estamos gateando, o sea, estamos, Totalmente, totalmente. Es que eso es así, esos ya van a 1000 por hora, pero claro, ¿de dónde toman eso es el problema? Ese es el gran problema. hoy Entonces, justo ajá, me comentaban de un problema que hubo un niño
de 14 años. 14 años. O tú dices, falta un montón, si mi hijo es pequeño. No, no. Para Y las nada. niñas de 14 años no habían dicho nada porque como no se habla, Exactamente. Y yo creo que aquí, cuando logramos, es que esa es para mí gran parte de la solución, ¿no? Cuando nosotros podemos hablar con naturalidad sobre la sexualidad, entonces ahí ya no va a haber oscuridad, ahí ya no ocultamos las cosas, ¿no? Y cuando no ocultamos las cosas, podemos trabajarlas, cuestionarlas y orientarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente, ahora pacienta, era hombre, ahora es trans, es mujer. Y claro, y ver el sufrimiento de él en soledad, eh, es terrible, ¿no? Porque lo viven terriblemente en soledad, ¿no? Porque una persona transgénero obviamente no se identifica con el sexo que nació, ¿no? Y eso pasa y es real. Entonces hay mucho sufrimiento. Entonces yo digo, si dentro de ese sufrimiento podemos tener padres comprensivos, padres empáticos, padres informados, madres que no juzguen, claro, ese sufrimiento va a desaparecer o va a ser más llevado y mejor orientado. Entonces, dentro de eso, ok, si quieres hacer una transformación con hormonas, te acompaño, vamos al médico. Entonces, en esa transición, muchos chicos o chicas pueden identificar y saber que realmente solo fue una curiosidad o que sí realmente. Entonces, la idea es poder ayudarles, ¿no? claro, pero con que eso es fuerte, para los papás esto es fuerte y es otro trabajo como padres y claro, ahí está el amor y el no juicio, ¿no? Que tú nos comentas. Totalmente, ¿no? Y yo creo que es importante esto de no juzgar, eh, sobre todo en la sexualidad, ¿no? Porque ¿quién dice que es algo bueno o malo para cada persona? ¿No? O sea, ¿quién somos para decir esto está bien, esto está mal? Sí, lo que sí podemos es comprender y desde adultos que somos, dar nuestros puntos de vista igual, e informarnos y poder guiarles y poder comprenderles. Y yo creo que por eso dijo desde el principio, es una responsabilidad nuestra. Tenemos que abordar el tema, tenemos que abordar. ¿Qué estamos viendo ahora? Vemos violaciones, de los casos de la manada, ¿no? Que abusan de una chica. Entonces tú dices, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿De dónde? ¿De dónde vieron? ¿Por qué hacen esto los chicos? ¿No? Bueno, ya sabemos de dónde vieron. Que entonces es algo que no podemos prohibir, es decir, está, entonces hay que abordarlo. A quitarse esos miedos, entonces, bueno, aquí nos ha dado Marcela algunos tips. No es fácil, no es fácil porque no tuvimos esa información y como tú dices, es reinstalar un software, ¿no? Ok, ¿qué es verdaderamente? Me informo, lo integro, lo siento en mí y lo comparto. Totalmente, totalmente. Y si ustedes se ponen a revisar su historia sexual, ¿no? Porque es también es mirarnos nuestra historia sexual. Dice, ¿qué historia tengo en la sexualidad? ¿Cómo fue? Y decirnos en el ahora, ¿cómo quiero que sea? Con toda la conciencia, ¿no? Entonces, al revisar esa historia, vamos a encontrar un montón de experiencias que pudieron haber sido evitadas, que pudieron haber sido más, no sé, más placenteras, ¿no? Menos complacientes, ¿no? Un montón de cosas que pasa ahí a través de la sexualidad y el paradigma, obviamente, de patriarcal, el amor romántico, ¿no? Donde tú puedes ver las canciones, yo me río, ¿no? Estas canciones típicas que dicen, te voy a hacer mujer, ¿no? Me Te voy a encanta. hacer sentir, ¿no?
Y entonces, ¿cómo depositamos la responsabilidad de nuestra sexualidad, ¿no? Sobre otra persona? Si yo no me conozco a mí mismo, a mí misma, ¿cómo va a pretender que otra persona me conozca, no? Saber qué me Entonces, gusta, si yo no sé qué me gusta, ¿cómo el otro puede saber qué me gusta? obvio. Y entonces, en este modelo, ¿no? Porque hay algo interesante, ¿no? En el tema de la pornografía es hecha para los hombres, básicamente, ¿no? Y entonces todo ese show que es mentira, ¿no? Que es una cultura falocéntrica, sexista, discriminatoria, violenta, ¿no? Es como la escuela que los jóvenes, hombres y mujeres, reproducen, ¿sí? Entonces, tenemos un comentario aquí, no sé si alcanzas a leer. A ver, yo te leo. Sí, dice, Carla nos dice que importante no juzgar, escuchar y aprender más del tema. Las personas dentro de la comunidad LGBTIQ y más personas trans en niñez, adolescencia y adultez tienen altos riesgos de suicidio. Totalmente, totalmente. Y es lo que hablaba, ¿no? Del sufrimiento que tienen, que es terrible. Entonces, yo creo que, y está pasando cada vez más. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo algunos pacientes, ¿sí? Que van teniendo su transición. Y la importancia de entender eso, nosotros como adultos, sacarnos la inquisición de la cabeza, sacarnos siglos de pensar de cierta manera para empezar a vivir desde otro paradigma más inclusivo, ¿no? Y más humano y más comprensivo con nuestros propios hijos, hijas y con la sociedad en general, ¿no? Qué bonito y claro, esto es un mundo que algunos dirán no, otros dirán sí, quiero más, otros dirán no gracias, voy a tener Claro, pesadillas. siento que es bien difícil, es muy difícil, pero para mí es, ok, ya está pasando. Ese es el problema, o sea, hay una escuela ahí una mala escuela que está poniendo los puntos de la sexualidad sobre la mesa de una manera errónea, incorrecta. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad. No tenemos para dónde. Si queremos, obviamente, que nuestros hijos e hijas, jóvenes, hombres, mujeres, trans, lo que sea, eh, tengan una mejor mirada del mundo y una mejor experiencia de su vida y de su placer, ¿no? Entonces, creo que nosotros como padres podemos ayudar y madres podemos ayudar y facilitar un montón a todos estos seres que vienen a rompernos. A, ¿Ok? a rompernos, esa es la palabra. Y como tú dices, por lo menos saber qué hay, o sea, también conocer las opciones, porque tenemos un poco limitados ciertas cosas, creemos que es A, B y C y hay un mundo más. Entonces, para eso también es Toda la paleta importante. de colores. Y yo digo, para mí, mi punto de vista personal es un tema evolutivo. ¿En qué sentido? Porque antes es como la polaridad, hombre-mujer, ¿ok? Y te sales de esto y eres juzgado, reprimido, apedreado, etcétera, apedreada. Pero hay toda la paleta, la diversidad. Y esa paleta nos hace ser flexibles y entender que el mundo no es blanco y negro, que todo hay toda una paleta de colores y entender que la sexualidad es respeto, ¿no? Yo creo que uno de los ejes transversales de sexualidad es el respeto por la otra persona y por ti misma y por ti mismo. Y entender que mi cuerpo es mío, que tengo que respetar mi cuerpo y respetar el cuerpo de otra persona con acuerdos claros, con relaciones consensuadas, ¿no? ¿No? Entonces, desde ahí hay que construir, desde el respeto y desde el consentimiento. Entonces, trabajar mucho el consentimiento también con los adolescentes, ¿no? El, el, el tema de género, es decir, eh, cómo le respeto al otro cuando me pongo un preservativo también, ¿no? Cómo respeto las consecuencias, porque no es lo mismo las consecuencias para la mujer que para el hombre si hay un embarazo. Entonces, que todos los adolescentes, niños, niñas tengan esta conciencia. Ahí podemos ir construyendo relaciones no violentas, de respeto,
de gozo, de placer y de alegría de vivir a la final. Y finalmente el tema, tú, otra vez volviendo a tus pacientes, ¿qué tanto afecta el tema pareja y tema sexual? O sea, es un poco importante, muy importante. A ver, la mayoría de parejas, la mayoría se divorcian por temas de sexualidad. Es un Wow, eje súper importante. transversal. Claro. Entonces, es una locura no hablar de eso. ¿Te das cuenta? Es como, a ver, como, hablemos de esto. Sí, hay que hablarlo. Y lastimosamente por este libreto mal aprendido sexual, por esta forma genital y por todo este tema que aprendemos fuera, ¿ok? Hay los problemas en el ámbito privado, en la pareja, ¿no? Entonces, Las infidelidades y todo el tema. claro, el tema, sí, una relación extrapareja, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hizo que eso pase? ¿Ok? Porque aquí hay algo interesante, ¿no? Que ya es un tema de pareja, pero es interesante que se mira, que es como, por ejemplo, aquí no se, pues más o menos, aquí no se hace el amor, no estoy resentida o resentido contigo, pero tampoco afuera, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Ni aquí ni allá. ¿No? Entonces, es como ir a repensarnos las formas, es como repensarnos las formas de relacionamiento. ¿Cómo quiero relacionarme? ¿Desde dónde? ¿A qué acuerdos llego? ¿Qué nuevas formas de relacionamiento puedo tener con mi pareja? Porque cada pareja es única, es como las personas, ¿no? Es una dinámica única, irrepetible. Pero el kit es cómo yo puedo acordar con el otro, pero en base de todo esto, respeto, cuidado, todo lo que implica, no desde lo otro. Porque lo otro, si vemos el aprendizaje de la sexualidad hegemónica o del porno, claro, es dominación, ¿no? Es violencia y a la final es el falocéntrico, ¿no? Mientras más grande mejor, mientras, etcétera, etcétera, todo lo que vemos. Que eso, repito, eso es mentira. Cantidad, calidad, tiempo. Claro, totalmente. Por acá también nos dicen, Gaby nos dice, dicen que la nueva forma de amar es el consentimiento. Totalmente de acuerdo. Aquí hay que entender algo. A ver. El modelo que nos vendieron de amor, ¿no? Nos vendieron un amor eh, finito, ¿no? Es decir, este amor finito. Amor exclusivo, ¿no? Amor, si no haces esto, no me amas, ¿no? Si no demuestras esto, entonces no hay amor. Entonces, son paradigmas que hacen mucho daño en la verdadera relación de la pareja, ¿ok? Entonces, obviamente, el consentimiento es la herramienta, es lo que, digamos, debemos llegar a entender toda relación humana, que ahí es donde se construye una relación de respeto, en el consentimiento, ¿sí? ¿Y cuántas chicas, por esta idea de amor que nos vendieron en las películas, ¿no? Acceden a una relación sexual sin su consentimiento, por complacer, ¿no? Entonces eso es terrible, pero pasa un montón. ¿Por qué? Porque no están informadas, ¿no? Dentro del amor romántico, ¿no? Entonces ahí viene la pruebita de amor, la típica, demuéstrame. Ahora ya, bueno, eso es un poco de nuestra generación, creo. Ya ha ido cambiando las cosas, pero igual se da, ¿no? Igual se dan estas manipulaciones, ¿no? Si es que no estás conmigo, bueno, ya es hora, porque ya vamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, hay un montón de juegos que tenemos que salir de ahí y sobre todo enseñar a nuestros hijos e hijas al respecto, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias nos has dado. Así la cabeza, cosas que queremos y cosas que decimos, ay, no. Pero es lo que es, como tú dices, es una Sí, realidad. Y la vivimos informados
o la vivimos sin información y dándonos de golpes. Entonces creo que es justo y necesario que los papás cambiemos de ese chip, que les apoyemos, que nos informemos. Por eso hemos planificado este taller que nos es súper importante. O sea, si no, ¿de dónde aprendemos? Y aquí la invitación para quienes quieran, quienes estén dispuestos y tengan esa valentía de decir, ok, esto está pasando y me quiero informar. El domingo estaremos con Marcelo vía Zoom de 3 horitas, 3 horotas, 3 horotas. 3 horotas, Wow. para estar hablando más a detalle de esto, ¿no? De cómo poder tener esas conversaciones con más naturalidad. Sí, sí. Yo digo, valientes, súmense valientemente. Hay que cuestionarnos, hay que rompernos la cabeza un poco, sí, pero estoy seguro que al poder cuestionarnos, rompernos un poco los paradigmas, entender el lugar de la sexualidad desde otro, entender la sexualidad desde otro lugar, va a ser muy aliviante para nosotros y también para nuestros hijos e hijas, ¿no? Creo que es algo, yo insisto, si no lo tomamos nosotros, bueno, eh, ¿de dónde están tomando esa información? Terrible, terrible, ¿no? Entonces, creo que vamos a hablar de cosas lindas, sí, nos vamos a romper un poco la cabeza, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si queremos cambiar, hay que cambiar el paradigma, no hay otra. Así, así es, así es. Así que nada, ya creo que ha pasado mucho tiempo de hacernos los locos y que vean ellos cómo aprenden. Y es la hora. Así que papás, mamás, invitadísimos este domingo los que quieran inscribirse. Y bueno, aquí tienen a Marcelo también para para cualquier duda y seguir hablando de estos temas que a poca gente realmente le gustaría o le gusta hablar y es tan necesario. Entonces, creo que llegó el tiempo y ahí vamos. Sí, 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 se hace camino al andar, entonces es abrir caminos, es juntarnos, es cuestionarnos, es crecer, y es ir mirando que podemos estar mejor, ¿no? Y nuestros hijos e hijas pueden tener sus experiencias placenteras de encuentros, sus encuentros sexuales desde otro lugar, desde otra visión, desde el consentimiento, desde el cuidado del otro y sobre todo el cuidado de ellos y ellas mismos, ¿no? Que creo que es lo principal de su propia integridad. Porque eso va a marcar su vida, realmente. Sus relaciones a futuro no es solo, es para siempre. Es para siempre, ¿no? Y entonces, bueno, hay que cuestionarnos y bienvenidos y bienvenidas el domingo. Listo, por aquí dicen gracias por la info tan valiosa, gracias por la información y felicitaciones por este espacio y éxitos del domingo. Bueno, muchas gracias. Para quienes lo vean más tarde, pues aquí está invitadísimos. Y Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. A ti, Nadia, gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto a resolver sus dudas, ¿sí? Con total apertura y con confianza y, insisto, sin juzgarnos y sin juzgar, ¿no? Básicamente. Otra cosa súper importante antes de cerrar, ahora estamos haciendo para padres, pero también la idea es luego tener estas conversaciones con los chicos, porque ellos necesitan un espacio donde se pueda hablar sin ese juicio y pueden conocer también, ¿no? Entonces, bueno, pero primero los padres somos los que necesitamos. Totalmente, ¿no? Sí, y sí, está planificado para trabajar con los chicos también. Em, yo me pongo a pensar, ¿no? En mi vida, ¿no? Y digo, si una persona cuando era adolescente me hubiera hablado de otra manera, estoy seguro que muchas experiencias que yo tuve hubieran sido diferentes. Bueno, todo es por algo. Pero ahora me pongo en ese plano, digo, wow, si a mí a mis 15 años venía alguien y me decía esta información, gracias. ¿No? Entonces, sí, es parte de la responsabilidad que tenemos, creo yo. Bueno, a seguir abriendo sus espacios de comunicación y crecimiento, entonces. Totalmente. Gracias, Marcelo.
Gracias a ti, Nadia. Gracias a todos y todas. Bueno, linda noche. Igual. Chao.